The Misfits es una banda de punk rock estadounidense conocida como la creadora del género horror punk. Fundada en 1977 en Nueva Jersey y con 6 álbumes de estudio, la banda, así como tuvo sus idas y vueltas a lo largo de su extensa carrera en la industria, también se consagraron como una de las bandas más legendarias, clásicas y famosas de la escena punk, además de darle nacimiento e inspiración a actos legendarios de esta rama como Pennywise, Nox, Sick of It All, Goldfinger, Tanner y muchos más. Pero detrás de tanto éxito hay una historia llena de conflictos y situaciones que te hacen ver y darte cuenta lo mucho que pueden cambiar las personas cuando hay dinero de por medio, y cómo todo esto muchas veces puede llegar a arruinar proyectos increíbles y repletos de talento como este. Así que sin más, en el día de hoy te voy a pasar a contar la historia de The Misfits. Espero de verdad que la disfrutes. Para contar la historia de Misfits hay que empezar por la de Glenn Allen Anzalone, también conocido como Glenn Danzig. Glenn fue el tercero de 4 hijos en una familia cristiana de ascendencia italiana, alemana y escocesa en Lodi, Nueva Jersey. Su padre era reparador de televisores y veterano de la Infantería Marina de los Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial y la Guerra de Corea, mientras que su madre trabajaba en una tienda de discos, por lo que comenzó a escuchar música pesada a una edad temprana, descubriendo a Black Sabbath, Los Ramones, Blue Cheer y The Doors como sus primeras influencias musicales. Mientras crecía, Danzig empezó a leer las obras de autores como Charles Baudelaire y Edgar Allan Poe, desarrollando su aprecio por el horror. Más tarde, la introducción de Glenn a la interpretación musical comenzó cuando tomó lecciones de piano y clarinete cuando era muy joven. Luego aprendió a tocar la guitarra por sí mismo y comenzó en el negocio de la música a la edad de 11 años, primero como drum roadie y luego tocando en bandas de garage locales. Tampoco tomó lecciones de canto en ningún momento, pero su destreza vocal autodidacta le ganó la atención en la escena local. A los 10 años, Danzig comenzó a consumir drogas y alcohol, lo que lo llevó a tener peleas frecuentes y problemas con la ley, pero dejó de consumir drogas a los 15. A lo largo de su adolescencia cantó para varias bandas locales, como Talus y Q-Dot and Bujang, la mayoría de las cuales tocaron la mitad de canciones originales y la mitad de canciones de Black Sabbath. Pero a mediados de la década de 1970, Danzig fundó Misfits, siendo el primer recluta de Danzig el baterista Manny Martínez, quien luego vio un bajo en la parte trasera del auto de Jerry Caiafa, el cual estaba estacionado en la casa de su vecino, por lo que Manny fue a preguntarle si quería unirse a la banda, y Caiafa aceptó a pesar de haber practicado con su instrumento solo durante 2 meses, y haberlo recibido recientemente como regalo de Navidad. El trío estadounidense comenzó a ensayar durante 3 meses sin guitarrista, utilizando el piano eléctrico de Danzig para dar ritmo a las canciones, y terminar grabando su primer sencillo Go Cool. Luego de esto, Danzig había intentado que los Misfits firmaran con varios sellos discográficos, pero no solo lo rechazaron, sino que también le dijeron que nunca tendría una carrera en la música, por lo que se cansó de rebotar en cada sello al que iba, y terminó sacando todos los discos de Misfits a través de su propio sello Blank Records, que sacó a la luz el single del grupo en agosto de 1977. Este lanzamiento tenía el apellido de Caiafa mal escrito en la portada del disco, lo que lo llevó a insistir a que en el futuro se le acreditara como Jerry, solo Jerry, o sea, Jerry Only, lo cual se convirtió en un seudónimo durante el resto de su carrera. El nombre de la banda proviene de la última película de Marilyn Monroe, The Misfits, de 1961, combinado con Danzig, considerándose a sí mismo como un inadaptado social. En agosto de 1977, el guitarrista Frank Licata se unió a la banda bajo el seudónimo de Franche Coma, lo que permitió a Danzig eliminar gradualmente el piano eléctrico y concentrarse en cantar mientras empujaba el sonido de la banda en una dirección punk rock. Danzig y Only consideraron que Martínez no era confiable, debido a que faltaba mucho a los ensayos, y lo reemplazaron con el baterista Jim Catania, quien se apodaba Mr. Jim. Más tarde, la banda encontró una oportunidad de grabación cuando Mercury Records quiso usar el nombre Blank Records para una de sus subdivisiones y le ofreció a Danzig 30 horas de estudio a cambio de los derechos del nombre. Danzig aceptó y en enero de 1978, los Misfits entraron en un estudio de grabación de Nueva York para grabar 17 canciones, las cuales fueron mezcladas para el álbum Static Age, el primer disco de larga duración de la banda. A todo esto, el grupo ya tenía su primer registro, pero no pudieron encontrar un sello discográfico interesado en lanzarlo, por lo que lanzaron 4 de las canciones en junio de 1978 como el single Bullet, en su propio sello Plan 9 Records, que lleva el nombre de la película de terror de ciencia ficción de 1959, Plan 9 from Outer Space, y las otras canciones se lanzaron en varios álbumes recopilatorios a lo largo de las décadas de 1980 y 1990, pero Static Age no se lanzó en su totalidad como tal hasta 1997. Después de las sesiones de Static Age, Misfits comenzó un cambio en la composición y la apariencia, con Danzig escribiendo más canciones
actuaciones inspiradas en películas de ciencia ficción y terror, y pintando patrones esqueléticos en su ropa de actuación, mientras que Only comenzó a aplicar maquillaje oscuro alrededor de sus ojos y peinar su cabello en una punta larga que colgaba de su frente entre sus ojos hasta su barbilla, un estilo que se conoció como Devil Look y que finalmente adoptarían tanto Danzig como el hermano de Only, Doyle. Este nuevo estilo y dirección musical sería posteriormente descrito como el subgénero horror punk. La banda actuó con más frecuencia y se embarcó en giras cortas en apoyo del single Bullet. Mientras estaban en Canadá en octubre de 1978, Coma dejó la banda porque no le gustaba hacer giras. El guitarrista Rick Riley reemplazó temporalmente su puesto para terminar el tour. Mr. Jim también renunció después de la gira, citando un disgusto por la dirección de horror en la que se dirigía la banda. En 2 meses, los miembros fueron reemplazados por el baterista Joey Poole bajo el seudónimo de Joey Mage y el guitarrista Bobby Crawford, también conocido como Bobby Steele. La nueva formación comenzó a actuar en diciembre de 1978 y continuó evolucionando los elementos de terror de la banda, además de lanzar el single Horror Business en junio de 1979, cuya portada presentaba por primera vez una figura esquelética inspirada en un póster de la serie cinematográfica de 1946, The Crimson Ghost, y más tarde este dibujo se convirtió en la mascota de la banda y su imagen de calavera serviría como logo de Misfits por el resto de su carrera. La banda también lanzó un club de fans llamado Fin Club, que Danzig operaba él mismo desde el sótano de su madre en Lloydie, serigrafiando camisetas, armando discos, enviando catálogos de mercadería, reservando shows para la banda y respondiendo correos de fans. En aquel tiempo los Misfits actuaron como teloneros de The Damned en la ciudad de Nueva York. Luego de este recital, Only habló con el cantante Dave Vanian sobre la posibilidad de que Misfits recorrieran el Reino Unido con The Damned, ya que en noviembre la banda lanzaba Night of the Living Dead, y Dave le dijo que sí, por lo que la banda voló a Inglaterra para hacer una gira con The Damned. Pero al llegar ahí se enteraron de que Vanian no se había tomado en serio su conversación con Only y que no había planeado tener a los Misfits en la gira. En realidad, The Damned ya tenía planeada toda la gira y habían fichado a una banda irlandesa llamada Victim como teloneros. Sin embargo, Vanian, intentando componer las cosas para los Misfits, los añadió gentilmente al cartel de la gira como acto de apertura. El 23 de noviembre de ese año, los Misfits realizaron el primer show programado del tour en The Montfort Hall, en Leicester, tocando en segundo lugar luego de Victim a pesar de figurar como apertura. Pero durante las pruebas de sonido de lo que iba a ser su segundo show en Inglaterra, más precisamente en Cambridge, cancelaron su participación en la gira debido a que el manager de The Damned no estaba dispuesto a pagar la suma requerida por los estadounidenses. Indignados por la situación, los miembros de la banda volvieron a Londres para hospedarse en un hotel, ya que sus boletos de vuelo para regresar a los Estados Unidos estaban programados recién para el 18 de diciembre. Rápidamente conocieron a un hombre llamado Derek, que prometió fichar a los Misfits como acto de apertura para The Clash, pero el trato no pudo llevarse a cabo porque el baterista Joey Mage regresó a los Estados Unidos abandonando a la banda a fines de noviembre sin advertencia previa. Mientras que el resto de integrantes seguían en Londres, Only pasó tiempo con la madre de Sid Vicious, Annie Ritchie, de quien se había hecho amigo después de la muerte de Vicious en febrero de 1979. Danzig y Steele se pelearon con los Skinheads mientras esperaban ver The Jam, por lo que fueron arrestados y pasaron 2 noches en la cárcel de Brixton. Esta experiencia inspiró la canción posterior London Dungeon. Luego de sus aventuras en Inglaterra, la banda pudo regresar a los Estados Unidos y lanzaron el EP Beware en enero de 1980. Luego se tomaron un descanso de 4 meses en el que agregaron a Arthur McGuckin como su nuevo baterista bajo el seudónimo de Arthur Gucci y al hermano menor de Only, Paul Caiafa, quien era fan de hace mucho tiempo de la banda y se hacía llamar Doyle, por lo que comenzó a aprender a tocar la guitarra con la ayuda de Danzig y Only. Con esta formación, Misfits comenzaron a trabajar en un nuevo álbum que planeaban lanzar a través de su sello Plan 9, grabando 12 canciones en agosto de 1980. Doyle practicó con la banda y grabó sus propias pistas de guitarra para las canciones, y Only comenzó a persuadir a Danzig de que Doyle encajaría en la banda mejor que Steele, por lo que en octubre Steele fue expulsado de la banda para ser reemplazado por Doyle, quien en ese entonces tenía 16 años. Después de esto hicieron varias actuaciones más y la banda se tomó otra pausa durante 6 meses, y cuando volvieron a reunirse lanzaron 3 de esas 12 canciones de sus sesiones bajo el nombre de Three Hits from Hell en abril del 81, año en el que continuaron grabando pistas para un próximo disco que se titularía Walk Among Us, el cual estaba planeado que se ponga a la venta a través de Plan 9, el sello de la banda, pero en cambio aceptaron una oferta de Slash Records, decidiendo reelaborar el álbum antes de su lanzamiento, y finalmente lo sacaron en marzo del 82 a través de Ruby y Slash Records. Este fue el primer álbum de Misfits de larga duración que se lanzó correctamente, y el único álbum que se lanzó mientras la primera formación de la banda aún estaba activa. A esto le siguió una gira nacional en apoyo del álbum, y las actuaciones de la banda comenzaron a volverse más intensas y violentas. Danzig y Gucci se enfrentaron con frecuencia durante la gira,
batería, y después de una acalorada discusión en un restaurante de McDonald's, Danzig expulsó a Guji de la banda, retrasando sus planes de grabar su próximo EP. El puesto vacante de baterista se lo ofrecieron a su amigo Eerie Von, quien había sido su ocasional roadie y fotógrafo, pero él ya se había comprometido a tocar la batería para los bebés de Rosemary, por lo que Henry Rollins, cantante de Black Flag, recomendó al ex baterista de Black Flag, Robo, quien voló a Nueva Jersey para unirse a los Misfits en julio de 1982. Doyle se graduó de la escuela secundaria y él y Only comenzaron a trabajar a tiempo completo en el taller de máquinas de su padre, ganando dinero para tener fondos para las giras de la banda, comprar nuevos instrumentos y financiar los registros de prensa, mientras que Danzig dirigía el Film Club y continuaba escribiendo canciones. En septiembre de 1982 fueron arrestados en Nueva Orleans por cargos de robo de tumbas mientras intentaban localizar la tumba de la practicante de vudú Mary LaView, pero salieron de la cárcel bajo fianza y se saltaron su cita en la corte para conducir a su próxima actuación en Florida. En ese momento Danzig estaba cada vez más insatisfecho con los Misfits y había comenzado a escribir canciones para otro proyecto. En junio de 1983 le confesó a Henry Rollins que planeaba dejar el grupo, pero no lo haría sin antes lanzar el disco Earth AD Wolf's Blood, para el cual decidió grabar 2 canciones más que había destinado a su nuevo proyecto, convirtiendo este lanzamiento de un EP a un álbum completo, pero se separaron 2 meses antes de su lanzamiento. Luego de una serie de discusiones con Danzig, Robo dejó la banda en agosto y Danzig se desencantó aún más, comenzando a audicionar músicos para su próximo proyecto. El 29 de octubre de 1983, los Misfits tocaron su actuación anual de Halloween en Greystone Hall, en Detroit, con la banda Necros, y Danzig había seleccionado a Brian Kitts como el nuevo baterista de la banda. Sin embargo, Damage se emborrachó antes del espectáculo y no pudo tocar correctamente. Después de varias canciones, Doyle lo escoltó fuera del escenario y Todd Swala, de la banda Necros, lo reemplazó durante el resto de la actuación. Las tensiones llegaron a un punto tan crítico que Danzig anunció a la audiencia en ese mismo show, y prácticamente de la nada, que ese sería el espectáculo final de la banda, por lo que al regresar a Lodi, los miembros de la banda se separaron. Tras la ruptura de The Misfits, Danzig lanzó su nueva banda Samhain, alejándose del punk rock y yendo en una dirección más heavy metal y experimental con una atmósfera lúgubre. Varias canciones de Misfits incluso fueron regrabadas para álbumes de Samhain, incluyendo Horror Business, como Horror Biz, All Hell Breaks Loose, como All Hell, y Halloween 2. En 1987, la banda firmó con un sello discográfico importante y Danzig reemplazó la mayor parte de la sección rítmica, cambiando el nombre del grupo a simplemente Danzig. Pero esto es una historia aparte. Jerry Only y Doyle, mientras tanto, se mudaron a Vernon, Nueva Jersey, para trabajar en la fábrica de repuestos de máquinas de su padre a tiempo completo. Jerry Only se había casado y tenía una hija y se volvió más serio con respecto a su fe cristiana, lamentando algunas de las cosas que había hecho con los Misfits. En 1987, él y Doyle formaron la banda Chris the Conqueror, una banda cristiana de heavy metal con imágenes bárbaras. Aunque la popularidad de los Misfits no se extendió más allá de la escena punk underground durante sus 6 años de actividad, el interés público de la banda aumentó en los años posteriores a su ruptura. El éxito del trabajo de Danzig posterior a Misfits generó interés en su trabajo anterior, y varias bandas de rock de alto perfil declararon admiración por Misfits. En particular, Metallica hizo un cover de las canciones de Misfits Lost Carries y Green Hell en The Five with $98, y Guns N' Roses hizo un cover de Attitude en The Spaghetti Incident. Gracias a esta popularidad que estaban ganando, la banda decidió publicar más discos, pero como no tenían una alineación nueva estable, se publicaron varios álbumes reeditados y otros con material inédito, entre 1985 y 1987, de los cuales uno fue el álbum recopilatorio Legacy of Brutality, que incluía muchas de las canciones del álbum inédito Static Age. Danzig sobregrabó las pistas de guitarra y bajo en 9 canciones del álbum para evitar tener que pagar regalías a los otros ex miembros de la banda, ya que recordemos, Danzig siempre tuvo los derechos del nombre de Misfits, al ser su banda, y claramente lo logró, pero cometió un error al no volver a hacerlo en los próximos 2 lanzamientos de la banda, Collection 1 y el EP Evil Live, ya que Only contactó a Danzig para recibir una parte de las regalías de las ventas de estos álbumes, comenzando una batalla legal que duró varios años e involucró a ex miembros de la banda. Todo el material de Misfits se había acreditado a Danzig, y aunque Only admitió más tarde que Danzig había escrito casi todas las letras y la mayor parte de la música, sostuvo que él y Doyle escribieron el 25% o tal vez el 30% de la música, y merecían una compensación. Danzig, sin embargo, insistió en que había escrito todas las canciones en su totalidad y que la aportación creativa de los otros miembros había sido mínima. Eventualmente Only cesó su búsqueda de créditos como compositor y buscó los derechos para usar el nombre y las imágenes de Misfits, incluido el ahora famoso logotipo de la cara de calavera Crimson Ghost, por lo que en 1995 ambas partes llegaron a un acuerdo extrajudicial que permitió a Only y Doyle grabar y actuar como The Misfits, compartiendo los derechos de comercialización con Danzig. Al lograr esto, Only y Doyle se pusieron inmediatamente a reformar a la banda, incorporando al baterista David Calabrese, también conocido como Dr. Chud, que había trabajado con ellos en Chris the Conqueror. Glenn Danzig obviamente se negó a regresar como cantante principal de la banda, así que se acercaron a Dave Vanian de The Damned
Damned, pero también se negó. La banda, ahora reformada con un miembro fundador original, Jerry Only, realizó audiciones abiertas para un nuevo vocalista. El cantante de 19 años, Michael Emanuel, había grabado recientemente una cinta de demostración con la esperanza de comenzar a grabar una carrera musical. El propietario del estudio de grabación en donde hizo esto, le sugirió que hiciera una audición para entrar a The Misfits. Al no estar familiarizado con la banda, Emanuel escuchó Collection One en un Walkman para aprender las letras y melodías mientras trabajaba cortando el pasto. Y una vez que se presentó, impresionó a la banda con su audición y fue aceptado como el nuevo cantante principal bajo el seudónimo de Michael Graves, mientras que Doyle adoptó el nuevo nombre artístico Doyle Wolfgang von Frankenstein, y esta nueva alineación apareció en la película Animal Room de 1995. Pero no fue hasta mayo del 97 que la banda sacó un nuevo álbum de estudio. Hasta ese entonces la banda vivía sacando box sets, ediciones especiales y recopilatorios que de alguna manera les sirvieron para que todo el material que habían sacado previamente esté disponible en muchos más países. Este disco que sacó la nueva encarnación de los Misfits fue American Psycho, el primero que incluyó videos musicales durante su promoción, haciendo llegar a la banda a más público, dándole la posibilidad de realizar una gira por Europa y América del Norte. Pero Graves se tomó una pausa de la banda en el 98, durante la cual Mike Itzason, de Empire Hideous, lo reemplazó como cantante durante las giras por Sudamérica y Europa. Después del regreso de Graves, la banda firmó contrato con Roadrunner Records, lanzando Famous Monsters en octubre de 1999, filmando un video musical para el sencillo Scream y catapultándose hacia el máximo punto de fama de la banda. Gracias a este trabajo, todos querían a The Misfits. Hicieron apariciones adicionales en películas como Big Money Hustlers, Bruiser y Campfire Stories. Y además siguieron contando billetes mientras continuaban de gira, pero las tensiones entre los miembros de la banda comenzaron a crecer. Durante una actuación en el House of Blues en Orlando, Florida, el 25 de octubre de 2000, Graves y Chod dejaron la banda y salieron del escenario. Más tarde, los dos lanzaron un álbum con el nombre de Graves antes de separarse. Graves pasó a cantar para Gotham Road y luego lanzó su carrera como solista, mientras que Chod formó Dr. Chod's X-World. Mientras tanto, Doyle tomó una pausa indefinida de actuar mientras se divorciaba. Después se volvió a casar, tuvo un cuarto hijo y lidiaba con una tendinitis en el codo, por lo que Jerry Only quedó como el único miembro restante de la banda, y asumió el cargo de cantante mientras que reclutaba a otros músicos de punk rock conocidos para continuar con el grupo, entre los cuales estaban Des Cadena, ex guitarrista de Black Flag, y Marky Ramone, ex baterista de los Ramones. Jerry estaba bastante insatisfecho con la gestión de Roadrunner, así que para cumplir con las obligaciones contractuales de la banda con el sello, sacaron en 2001 una compilación de demos y rarezas que cubren el periodo con Graves y Chod de 1995 a 2001, por lo que estaban buscando un nuevo sello para lanzar su música, y en eso aparece Caroline Records, quien anunció que iban a lanzar grabaciones de las sesiones del álbum de Misfits de agosto de 1980 como 12 Hits from Hell. Sin embargo, tanto Only como Glenn Danzig interrumpieron abruptamente la producción del álbum, citando preocupaciones con la mezcla, masterización, diseño y empaque. Así que, buscando alternativas, el único y antiguo colaborador, John Cafiero, lanzó su propio sello Misfits Records, y lanzó un single dividido con Misfits y la banda japonesa de horror punk Balzac. La alineación de Only, Cadena y Ramone lanzaron el álbum de covers Project 1950 en el año 2003, interpretando versiones de canciones clásicas de rock and roll de las décadas del 50 y 60. El álbum contó con apariciones especiales de Ron Spector, Jimmy Destri, Ed Manion y John Cafiero. La banda realizó giras hasta 2005, cuando Ramone dejó la banda y fue reemplazado por Robo, ex baterista de Misfits. Ese año reservaron una gira europea completa, pero los problemas con la visa de Robo llevaron a la cancelación de todas las fechas en el Reino Unido, aunque más tarde en septiembre pudieron reprogramar todos estos shows. Doyle, por otro lado, indicó más tarde que se habían hecho planes para que los Misfits se reunieran con Glenn Danzig a partir de 2002, pero que Jerry Only y su manager siempre ponían trabas en el medio para que esto no sucediera, por lo que solo Doyle se reunió con Glenn y se unió a Danzig en el escenario durante las actuaciones de diciembre de 2004 para tocar la guitarra durante 30 minutos de viejas canciones de Misfits a mitad de la lista de canciones de la banda. Esta era la primera vez que los dos actuaban juntos en más de 20 años y la primera vez que Doyle actuaba desde su pausa, pero Danzig calificó estas actuaciones como lo más parecido a una reunión de Misfits que nadie va a ver jamás. Estos sets con Doyle continuaron durante muchos años y en 2007 sacó su propio proyecto, Gorgeous Frankenstein. En 2009 y 2010 los Misfits realizaron una gira mundial extendida por el aniversario número 30 de la banda y lanzaron un nuevo single llamado Land of the Dead, marcando el primer lanzamiento de nuevo material de estudio de la banda en 6 años y el único lanzamiento de la formación de Only, Cadena y Robo, ya que Robo fue despedido de la banda en 2010 debido a los problemas continuos con su pasaporte colombiano, ya que esto inhibía la capacidad de la banda para realizar giras constantemente, por lo que fue reemplazado por Eric Arce, de Murphy's Law, con quien lanzaron el disco The Devil's Reign.
Y así básicamente estuvieron durante varios años. Por un lado, Jerry Only sacaba material propio de Misfits con otros músicos, y por el otro, Danzig y Doyle tocaban canciones de Danzig y canciones icónicas de Misfits, mientras que de Michael Graves y Dr. Chud no se supo más nada, al menos de actividad musical en el mainstream. En mayo de 2016, Danzig, Only y Doyle anunciaron que iban a actuar juntos por primera vez en 33 años, bajo el nombre de The Original Misfits. Only le dijo a Rolling Stone que la reunión surgió de una discusión legal que se estaba convirtiendo en otra batalla judicial, pero se terminó convirtiendo en una reunión. Los documentos judiciales muestran que Danzig y Only discutieron una reunión como parte de las negociaciones del acuerdo que ya estaba presente desde 2014. En septiembre de 2016, la alineación de Danzig, Only y Doyle, junto con el baterista Dave Lombardo y el guitarrista AC Slade, encabezaron sus dos shows de reunión, interpretando sets de 25 canciones en el Riot Fest en Chicago y Denver. En una entrevista con Rolling Stone, después del primer show de reunión, a Only se le preguntó sobre el futuro de los Misfits, y si había planes para continuar y posiblemente grabar nueva música, a lo que él respondió: quiero que continúe. Sé que Doyle quiere que continúe, sé que Glenn quiere que continúe, solo tenemos que ser personas lo suficientemente maduras para que continúe. Y ahí es donde estamos, lo que sea necesario. Nosotros vamos por nuestro aniversario número 40, así que el momento no podría ser más perfecto. Eventualmente Doyle tiene que escribir un nuevo álbum, yo tengo que escribir un nuevo álbum, Glenn tiene que escribir un nuevo álbum. ¿Por qué no trabajamos juntos y hacemos el mejor álbum de todos los tiempos? Ahora tenemos diferentes elementos. Tenemos a Doyle tocando algo más de metal, tenemos a Dave, a quien estamos tratando de averiguar qué diablos está haciendo, y Glenn tiene lo suyo. Además AC se adapta muy bien, y hoy en día tengo la banda en donde quiero que esté, así que es una cuestión de remodelar y usar todos los diferentes elementos que tengo. Pero este disco jamás salió a la luz. La banda realizó un par de conciertos más por Estados Unidos e incluso en 2019 reemplazaron el lugar de Megadeth en el evento Psycho de Las Vegas debido al diagnóstico de cáncer de garganta de Dave Mustaine. El futuro de la banda Misfits es incierto realmente, ya que estos shows los hicieron más que nada por temas contractuales y no disfrutaron del todo hacer esto, más que nada porque ya había pica entre el bajista y el cantante. Danzig había demandado a Only por vender mercancía de la banda sin decirle a Danzig, quien es el dueño de casi todo lo relacionado con el nombre Misfits. Si Only quería vender o hacer algo, le tenía que decir a Danzig y darle una parte de lo que vaya a recaudar con eso. Pero Only no hizo esto, y básicamente le cagó $75.000 a Danzig en mercancía de la banda, y lastimosamente en agosto de 2014 el juez desestimó el caso a favor de Only, por lo que para seguir haciendo plata con esta banda, a Danzig no le quedó otra que aceptar hacer esos conciertos de reunión. Este año 2021 la banda cumpliría 44 años, pero no se los ve muy interesados en volver a hacer algo juntos. Actualmente Jerry Only es el único dueño del nombre de Misfits, pero hace años que no saca material nuevo de la banda. Solamente concede entrevistas a ciertos medios que le preguntan sobre sus aventuras y hazañas en la escena punk de los 70 y 80. En 2019 Danzig hizo su debut como director de películas con Verotica, una antología de película de terror que se estrenó en Chicago ese año, siendo dirigida, escrita y compuesta por él mismo, mientras que en 2020 anunció que su próxima película es Dead Rider in the House of Vampires. Y Doyle se casó con la ex luchadora de lucha libre Stephanie Bellars en 2001, con quien tuvo una hija llamada Boris en 2002, pero tuvieron un divorcio que duró hasta el 2013, año en el que empezó a estar en pareja con Elisa Whitegluss, cantante de la banda de death metal melódico sueca Arch Enemy, y con quien practica el veganismo juntos, además de dar algún que otro concierto con su proyecto solitario con el que abre para otras bandas como Mushroom Head.